Hola, bienvenidos a otro capítulo de Conciencia en Pelotas, un espacio para conversar, pensar un poco en voz alta. Y bueno, estamos hablando del narcisismo y decíamos, esta vez queremos de pronto puntualizar un poco más, salirnos de lo que ya es muy conocido acerca del narcisismo y llevar esta distinción. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Uno, chequear que hay una estructura de personalidad, imagínense un estante que tiene unas características, un orden, todos tenemos una estructura de personalidad, puede ser perfeccionista, dependiente, etcétera. Esta se caracteriza por ser un poco soberbia, le gusta tener el centro de atención, controlar, em, manejar las reglas, establecer la forma en la que se van a dar las situaciones y posicionarse. Esta sería como la estructura em, del Mm. narcisista como estructura de personalidad. Y hay un espacio en el que esto puede ser un poco más patológico, que se sale de lo normotípico, decimos los psicólogos, lo que se espera que sea, eh, se puede sumar a una muy mala característica que es la psicopatía, y escuchamos psicópata y suena como delincuente, y sí. ¿Y por qué se suma y por qué nos preocupa y por qué vamos a hablar un poco más de esta en particular? Porque se suma la crueldad. ¿M? Se pierde la posibilidad de empatizar y vemos acciones que pueden arrasar con las personas. Entonces, bueno, bienvenidos. Y nada, ¿qué escuchan, Gio? ¿En qué estás? Ujú. Hablamos del narcisismo en la empresa, ¿no? Y hablábamos del tema de las máscaras, de cómo poder ir descubriendo y parte o mucho del propósito de estas conversaciones es también que tengamos todos información para poder actuar, digamos que a tiempo, ¿no? Determinar y darnos cuenta de este tipo de dinámicas en las cuales entramos todos. En particular, el narcisismo en la familia es un tema que finalmente como que nos ataca mucho porque es muy auténtico. No necesita este tipo de comportamientos tener una máscara, portarse de alguna manera correcta, sino en la familia finalmente se crea toda una dinámica alrededor del narcisismo, ¿no? O del narcisista, que es el controlador, que es el que finalmente está dando digamos que los papeles para cada uno de nosotros. Y es importante que podamos ver también cómo el niño, el adolescente o cada uno de los participantes en familia va creando estas dinámicas personales o de personalidad en ese aprendizaje y en ese hacerse adulto. Y ¿no? Hay algo ahí que es bien interesante y les termino de contar, ahorita lo practicábamos un poco y decíamos, ¿cómo empiezan a hacer esto? ¿Mm? Y con Hugo teníamos una conversación bien interesante que quiero volver a traer, y es qué pasa con el bebé que nace en este escenario donde hay narcisistas. ¿Mm? Y como lo explicabas, Gio, este bebé aparece, no pidió, pero llegó y mamá lo quiere alimentar, conducta totalmente cotidiana, y en ese momento en que le corresponde recibir su teta textual, ir allá y estar solo con ella, ser acariciado, contenido y demás, el espacio principal para crear el vínculo ahí, un papá narcisista necesita que le traigan el vaso de agua y le soben la cabeza porque está teniendo un mal día. Y esa mamá debe competir con cómo alimento al niño que necesita y cómo voy a atender al que establece, ¿no? Porque es que si yo no estoy y no le hago caso, va a haber problemas. Y Huguito, nos decías algo que me encantaría replicar. ¿Cómo iba, Hugo? No, que digamos, el bebé que antes habías comentado, digamos, el bebé es absolutamente dependiente de un adulto. O sea, un bebé humano no puede sobrevivir sin alguien que lo esté ayudando a sobrevivir, ¿no? Que lo alimente, que lo vista, que lo cuide, etcétera, etcétera. Y parte de la necesidad de un bebé puede ser alimentarse en un momento. Cuando no es satisfecha esa necesidad, que el bebé se va a manifestar a través del llanto, como se manifiesta un bebé, este, y encuentra que
cuando él tiene necesidades, esas necesidades no son satisfechas. Parte de lo que podría llegar a ser una creencia que se empieza a instalar en ese momento es que la vida no está para satisfacerlo, ¿sí? Que puede haber déficit de satisfacción de necesidades, que la vida es así, ¿sí? Esto es parte de lo que se puede originar. Y me parece interesante eso porque, digamos, al creer que eso es así, podría llegar a establecer ciertos límites en el desarrollo de su libertad individual. Claro, claro. Y además no vas a ver que el mundo puede ser diferente, porque si no está recibiendo la posibilidad de esto cuando crezca un poco, Claro, es una claro. verdad. No tiene otra opción. Esa es su verdad, claro. Exactamente. Bueno, yo creo que ahí está o por lo menos la parte que a mí más me atrae de, de este tema, porque siento que lo más enriquecedor es que quien nos escuche pueda detectar esto, porque si no lo podés ver, Está ciego. no Está puedes, claro, ciego. no puedes intervenir en eso. Entonces, puede pasar como que lo que yo tengo es un conflicto en la relación con, y en realidad no ese es el conflicto de fondo. El conflicto de fondo es que yo soy parte de un juego que yo no diseñé y que, Limitado. claro, exacto, Limitante. Claro. y limitante, claro, y que además, como fui, me asignaron este rol de bebé, yo no tengo la capacidad de ver. Y creo que lo más, de ver el juego, ¿no? Y creo que lo más delicado es esto que de alguna manera estaban diciendo recién, es que entonces termino replicándolo. Y creo que la oportunidad que tenemos en estos encuentros es de que quien está inmerso en esto pueda tener la oportunidad de cortar con la cadena, ¿no? De la cual no importa, digamos, quién fue el culpable, pero si no, es como estar replicando dinámicas que son limitantes, que son frustrantes, que además, eh, una vez que te asignaron ese rol, es decir, empezás a vivir esas creencias, como recién decían, como verdades, entonces dices, bueno, entonces yo soy el problema, yo soy el que está mal, ¿no? E incluso en esta distinción que se hace del hijo dorado, ¿no? Del que hace aparentemente todo bien, parece que es el que sale beneficiado, pero también para ser lo que le dijeron que tenía que ser, tiene que dejar de ser sí mismo. Entonces también hay una anulación de su propia individualidad. Eh, Limitado. sí, ¿cómo? Limitante. Hay una Claro, limitante. Claro, totalmente, totalmente. claro. Digamos, lo relacionaba justamente por una experiencia hace poco con una sesión y les decía que yo lo asocié con un juego de ajedrez, ¿no? En el que hay un rey que es el que, digamos, es el que manda, pero en realidad es un juego algo tramposo porque es uno el que asigna los roles. Ok, yo soy el rey, pero yo digo quién es el peón, quién es el alfil, ¿no? Y el peón, ¿y quién va a ser? Es el que se come todos Pero los bueno, golpes, es el que está en y el frente para, de la batalla, claro, ¿no? yo digo, Claro, ¿qué es lo que debe hacer cada uno? Si claro. parece, juega cada uno, claro. Y Y en acá esa, aparece, sí, perdón, Gio, sí, te escucho. en esa pérdida de autenticidad también entra el tema emocional, ¿no? Siento que tú decías Ujú. en qué momento de alguna manera se distraen los diagnósticos o me enfrento yo como mamá de un adolescente. Entonces, hay un montón de cambios hormonales, hay un montón que se enfrenta a determinados cambios físicos, un montón de cosas y hasta donde los adultos también olvidamos ser adultos y no nos damos cuenta también de revisarnos nosotros mismos, ¿no? Y el tema más, digamos que lo que más me hace sentido es el tema emocional. En la vez pasada, la sesión pasada y con el tema de las empresas hablábamos mucho del cuerpo y enfatizabas tú, Mm. Osval, en cómo me siento, ¿no? ¿Qué es lo que siento yo en el cuerpo? Siento que aquí es también importante el darme cuenta cómo me siento yo emocionalmente porque si de alguna manera ha sido anulada mi autenticidad, pues
podríamos tachar de depresión, de ansiedad, de la adolescencia, de los cambios hormonales, a una dinámica familiar que finalmente necesitamos ver a fondo, ¿no? Sí, porque si A mí me pasa racionalmente, ¿no? ¿Cómo, Adriana? dale, dale, Osvaldo. No, decía que si, es decir, racionalmente vos no podés ver que estás inmerso en esta dinámica, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para cuestionar algo que no veo? Pero ahí estaba, sí, lo que hablábamos en un momento de los mensajes del cuerpo, ¿no? Es decir, mi cuerpo me está diciendo que acá hay algo que no está bien, ¿no? No, eso era, Adriana, ¿qué decías? Sí, pero para poder Los reconocer, escuchaba. Dale, Juguito. no, a ver, que poder reconocer y llegar a esa idea que trae Osvaldo, digamos, Mm, si yo no tengo conciencia, ni siquiera me duele la cabeza, me duele la espalda o la cintura, lo ujú, que sea, y no pasa nada, lo disocio de esa creencia. Y es que hay una ujú, característica ahí que yo creo que es importante que la tengan muy en cuenta los papás. En terapia se ve muchísimo. Y es que los niños nunca van a culpar a los papás. ¿M? Muchos adultos que seguramente han pasado por terapia, una de las primeras tareas es quitarle la capa de superhéroes a los papás y verlos como personas normales. ¿M? Pero ¿qué pasa con este niño? Este niño no puede atravesar eso hasta que no está expuesto a un espacio social en el que alguien lo ayuda. Sin embargo, no sé, eso será a los 3 años por un poco. ¿M? Y mientras tanto, Ojalá, él es el ojalá, culpable. ojalá. Ojalá, sí. ¿M? Mientras tanto, él es el culpable. ¿M? Papá se puso bravo, algo hice mal, algo está mal en mí. Y voy dejando marcas que terminan mostrándose en el cuerpo. ¿M? Pero si yo digo, es que me duele la cabeza porque todo el ámbito es sumamente estresante, mi dolor de cabeza va a ser desdeñado porque yo no puedo decir nada. Y si es una pareja heterosexual donde el narcisista es papá, mamá va a decir, no, no, ven, no digas eso, no digas eso porque lo alteramos. ¿M? Entonces este adolescente no tiene de dónde agarrarse emocionalmente. Lo que siente no es válido. ¿Qué necesita? Neutralizar, anestesiar. Y ahí viene el espacio perfecto para que un contexto social amoroso, aprobador, le diga, fúmate un cacho de marihuana y te olvidas un poco y te sientes mejor. Por ejemplo, Sí. La marihuana sería una de las opciones que podría llegar claro. a. de las muchas, la más clásica tal vez. ¿M? Claro, sí, sí, sí. O algo normalizado que es el alcohol, ¿no? Que finalmente tiene el Sí, mismo propósito. Como cualquiera. yo, es como yo escondo también lo que me está pasando, como no me hago cargo de lo que me está pasando, porque al final tampoco lo puedo entender. Sí, le, le quito fuerza a lo que me pasa, ¿no? Lo anestesio un poco, ¿no? Pero mira, a mí me parece que cuando no podemos discernir cuando somos bebé, y ahí está, creo que la fuente, el origen de, de cómo nosotros nos vamos, de cómo nosotros nos vamos formando, de quién somos, ¿no? Este, si no hay después un cuestionamiento a una toma de conciencia, en realidad, ¿no? De, de mis propios límites, ¿sí? De mis creencias, es muy difícil salir porque eso funciona como una cárcel. Solo cuando yo soy capaz de ver que hay otras posibilidades, recién ahí tengo la capacidad de poder tomar una decisión diferente, de poder elegir de una manera distinta. Y va quedando la carga toda para los chicos, ¿no? Porque al Claro. final, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a Pero, rescatar? pero vos sabés dónde yo pondría la carga en la educación. Y sí, ¿no? Porque, digamos, ahí estamos a un paso, digamos, de hacerme cargo de mis decisiones. Estoy hablando de responsabilidad, de hacerme cargo de lo que pienso y de elegir de una manera diferente a como vengo eligiendo. Es decir, dejar de aceptar lo que estoy aceptando y confrontar lo que yo creo que es la única o una de las pocas opciones que tengo. No sé si estoy siendo Mm. claro.
Sí, sí. Bueno, creo que en parte este espacio es para eso. Es decir, para que podamos Sí, reflexionar sí, y totalmente, podamos totalmente de aprender acuerdo. algo, no que nosotros les enseñemos, digamos, claro, pero que Que hagan sí las permita, preguntas. claro, porque, a ver, el tema es que yo, de nuevo, digo, ¿para qué lo hacemos, no? Para que alguien pueda salir de darse cuenta y poder salir de eso. Ahora, de niñas no tenés la posibilidad, es decir, no de No, bebé, no hay forma, pero de adultos o de adolescente en adelante, digo, podés darte cuenta, porque digo, si hay un narcisista, hombre, mujer, no importa quién es el que lo hace, que es el que asigna los roles, ¿no? El rey del Controla. ajedrez, ¿no? Ah, necesita también que haya alguien que lo valide, digo, que hay alguien, su pareja, digamos, que asumió el rol de mantener la fiesta en paz, ¿no? Es decir, mantiene la paz a costa de validar el juego. Entonces, lo que digo es que ok, te asignan un rol, de niño no tenés la posibilidad, pero de adulto, el conflicto para mí pasa a ser que vos te lo crees. Es decir, que vos habitás esa identidad. Entonces de eso sí se puede salir, en la medida que lo puedas ver, por eso estamos hablando de esto, ¿no? claro, ¿No será que estás en un juego bastante macabro en el que alguien, es decir, todos están bailando al son de la música que pone alguien? Es decir, ¿por qué tiene que ser así, no? Y al final aprendes a ser muy dependiente, ¿no? Entonces también es mirarte y decir, bueno, ¿por qué estoy dependiendo tanto de esta persona o de eso? Lo aprendí en mi historia, pero también qué puedo hacer con todo esto, porque pues al final es darnos cuenta, pero ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo a crear dinámicas diferentes? Entonces, enfrentas de pronto a muchas el cosas punto de y me ha partida, pasado últimamente el- de poder decir, pero ¿por qué dependo de ciertas cosas que al final yo me puedo hacer cargo? claro, pero el punto de partida es atreverse a cuestionar, es decir, si no hay otra manera. Porque si yo creo que todo lo que existe, es un poco lo que, esto es desde la metáfora de Platón, ¿no? De que vivimos en una caverna, digamos, si vos no salís de eso, no salís de la caverna, este, crees que la vida es la caverna. Exacto. Yo creo que acá, no sé, para mí, ¿no? Eh, la oveja negra, es decir, es el que se revela este juego, me parece que es como el héroe del cuento, ¿no? Porque es el que se da cuenta que el problema no Claro, es que tengo un problema con esto, sino que estoy dentro de un juego que yo no quiero jugar, ¿no? Que el rey está hueco, que la reina está atrapada y que las reglas fueron diseñadas para que siempre gane el mismo. Entonces, somos la escenografía de tu historia. No tengo por qué ser la escenografía de tu historia, ¿no? Entonces, pero no, sí. qué, no, qué interesante lo que decís, porque de alguna manera, Ujú, yo creo que en mayor o menor medida, eso forma parte de una cultura, ¿no? Con lo cual, claro. todos formamos parte de esa cultura, en mayor o menor medida, ¿sí? Este, con lo cual, eso también es parte de la herencia que recibimos. Sí, antes hiciste un comentario, ¿no? A ver. Digamos, digamos, bailo con la música que puso un rey, y por ahí el rey ya no está. También, totalmente. Por Yo ahí, creo que al por final ahí se era mi trata, bisabuelo, ¿no? Por ahí era mi bisabuelo. Y yo sigo bailando esa música que puso mi No, bisabuelo. claro, porque te enfrentas a un montón de creencias y al final yo digamos que podría asumir algo que me hace mala persona si salgo de este juego. Me estoy dando cuenta, pero entonces hasta dónde realmente puedo ser una buena persona saliendo de toda esta dinámica. ¿Por qué tanto estoy dispuesta a hacer cosas diferentes? Porque Bueno, estoy eh, sumergida en el juego, ¿no? ujú. Al Es final. que, es que acá me parece que el tema no es ganarle al otro la partida, ¿no? No es ganar el juego, ¿no? Porque el juego está trucado. bueno, es una cuestión individual. El secreto Claro, es no jugarlo más, no ganarle. exacto.
Pero me Bueno, enfrento yo a tomar mis una propias decisión. conversaciones y a mis propias emociones, porque entonces muchas veces lo que hacemos y lo más fácil que hacemos los seres humanos es culparnos, ¿no? Entonces me hace una mala persona salir de este juego. Cuando hacíamos el promo para esta conversación, Ajá. hacíamos el ejercicio de hacer preguntas y muchas rodaban ¿te has visto manipulado? ¿Has pensado que alguien en tu familia te trata con maldad? Eh, Iba como en ese rol yo creo que parte de lo que queremos es posicionarnos, ¿no? Si nos estás escuchando y te estás preguntando si alguien te está manipulando y tal vez no tiene la razón, pregúntatelo con más fuerza, conversalo con alguien más, ¿no? Si crees que alguien te está tratando con maldad, chequea, puede que tengas razón, ¿no? Sí hay gente mal, ¿no? Y puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, ¿no? No a todos nos tocó diferente en ese sentido. Y como decía Hugo, muchas personas en nuestra sociedad, si vemos como, bueno, recuerden, hay un libro bien interesante donde pueden encontrar muchas más puntualidades de esto. em, y nos pasaba cuando lo leíamos y revisábamos y nos lo hemos cuestionado ya, no sé, muchas veces, hay muchas características de vivir en una familia con gente narcisista que decimos, uy, pero esto es mucho más común de lo que parece, ¿no? No está sacado de la película de terror, es mucho más común. Así que puede que tengas razón, sí. ¿Mm? Sí, es cierto que no mencionamos que este debate viene a partir del libro. ¿Lo podemos mencionar, Adriana, para que quede Pero grabado, por ¿no? supuesto, ¿Cómo se llama el libro? el libro se llama Tú no eres el problema. Elizabeth Clapé es una psicóloga española eh, que la usamos para poder abrir este primer espacio de conversación. Revisen. ¿M? Hay mucho ahí. Igual, esto va a estar en la red. Coméntenos, charlen, abramos esta conversación un poco más grande entre todos. Aquí hay mucho para chequear. Y las mamás o los papás que están viviendo con alguien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les decimos? Yo creo Sí. que sí, como para ir cerrando, ¿no? Como conclusión, yo mm, un poco, bueno, sin querer contradecirte, Ariana, por supuesto, pero digamos, como yo elijo verlo sería, imaginemos que no son, papá o mamá no son los malos, no son malos, sino que imaginemos que están repitiendo lo que aprendieron y por eso estoy inmerso en este sistema opresivo, que me Me tocó. limita. Viene Sí, escuchando la música que escucharon. sí, estoy repitiendo la misma música. ¿Ve? Entonces, ahora, imaginemos que es este lugar de comprensión, yo puedo comprenderlos, pero que igual tengo la posibilidad de salirme de esto, no solamente por mi propio beneficio, no solamente para poder vivir realmente la vida que yo quiero vivir, no para terminar siendo el producto de alguien que diseñó un juego, sino para poder cortar con esa cadena y empezar a transmitir otro mensaje, así que podemos ser libres de todos esos mandatos, ¿no? Es decir, de mi parte, sería para mí la conclusión de este encuentro. Para ustedes. Yo pienso, mi conclusión sumaría en cuanto, mira, preguntarte o cuestionar lo que has vivido siempre no te hace una mala persona, ¿sí? Como que mira bien hasta dónde soy capaz de culparme, pues, por ir en contra de ciertos parámetros o dinámicas en las cuales hemos creído. Y finalmente te hace un valiente el cuestionar eso y decir, bueno, espérame, ¿qué es lo que realmente estoy dispuesto a vivir en mi vida? Y pues te enfrentarás al juicio de las demás personas, ¿no? Porque pues al final todo el tiempo nos juzgan. No te hace una mala persona cuestionarte y no te hace una mala persona empezar a jugar un juego diferente. Ok, ¿me toca a mí? Sí. No. No, me quedé pensando que a veces estar atado a ciertas maneras de pensar, ciertas creencias, empieza a ser este, el límite de acceso a mi libertad individual, ¿sí? Y no acceder a mi libertad individual trae una serie de consecuencias, como por ejemplo no acceder a mi bienestar, no acceder a vivir la vida que quiero vivir, ¿sí?
Entonces, la libertad no es algo que está ahí porque sí, creo que es necesario apropiarse de eso. ¿Y cómo me apropio? Con decisiones y sobre todo, yo creo que no hay libertad sin valentía. Y sin valentía no significa no tener miedos. Sin valentía significa reconocer los miedos, ¿sí? Y enfrentarlos. Construyendo el camino hacia la libertad del ser. ¿M? Mm, Y bueno, hacer este ejercicio de conciencia. Lo sí. llamamos en pelotas, conciencia al desnudo, para que también se lo piensen, tratando de quitarse esos juicios, esas creencias, esas invitaciones previas, esas limitaciones que de pronto creemos tener y no necesariamente son, y sabiendo que sí hay formas de salir corriendo, puede sonar extremo, pero de un vínculo con un psicópata narcisista necesitamos huir, y construir lo que sea necesario para poder hacerlo. Qué rico encontrarnos, qué rico escucharlos, será genial poder leerlos. Y bueno, no sé, nos vemos a la próxima. En el próximo encuentro de esto que se llama, Adriana, Conciencia en pelotas. nos vemos. Hasta la próxima. Chau.